Yo creo que aquí juega un elemento de conciencia. Claro, yo pudiera contestarle tal vez con mi postura y mi posición sobre el particular. Hace unos meses atrás yo trabajé con un caso de una familia cristiana que se vieron en la necesidad de matricular a sus hijos en un colegio católico. Esta no es práctica de todos los colegios católicos, pero lamentablemente donde llevaron los suyos sí. Y es que ellos dicen, bueno, es lo que más se ajusta a nosotros, es donde mejor lo podemos tener en este momento, y los matricularon allí. Lo que ellos no imaginaban era que la tolerancia religiosa que ellos tenían para el catolicismo no era la misma tolerancia que tenían los católicos para ellos. Y esto trajo como consecuencia que uno de sus hijos se desajustara emocionalmente. Fíjense qué interesante. Empezó a sentir que lo marginaban. Empezó a sentir que no lo aceptaban dentro del grupo. Él en varias ocasiones entró a la misa y lo sacaban porque era protestante y no tenía por qué estar allí. En ocasiones quiso participar de la Eucaristía y no se lo permitieron porque no había hecho primera comunión. Y el niño cayó en una crisis como consecuencia de eso y ahora mismo está dentro de un tratamiento psiquiátrico porque se desajustó. O sea, fíjense, la misma tolerancia que ellos tuvieron como evangélicos no tuvieron la misma respuesta de tolerancia de los católicos para acá. Porque déjenme decirle algo con mucha honestidad, aquí hay unos hermanos católicos que vienen, a quienes yo quiero mucho y inclusive los protejo, porque yo creo que si están aquí en el estudio bíblico no son para ser lastimados bajo ninguna circunstancia, pero tengo que entender que de la misma manera que hay fanatismo en el mundo evangélico, hay fanatismo en el mundo católico. Y yo me he topado, por ejemplo, yo tuve el privilegio hace unos años atrás de recibir a un jerarca católico aquí en mi oficina, que me dijo, yo no me atrevo a confesarme con nadie en mi organización, porque si me confieso lo que yo quiero confesar, lo pueden usar para mi daño ministerial. ¿Usted me permite utilizarlo usted como mi confesor? Y ahí en mi oficina se tiró de rodillas porque él quería practicar su confesión conmigo. Y yo no tuve ningún reparo en responder a su necesidad espiritual, en responder a su necesidad espiritual. Pero yo he estado en actividades donde un sacerdote católico meramente me ha negado el saludo porque yo soy evangélico. Entonces, cuando yo veo, me doy cuenta de que de la misma manera que hay fanatismo al lado de acá, lo hay al lado de allá. Y desde luego, yo voy a asumir una postura dentro de una actividad católica donde yo simplemente voy a estar allí como un espectador, de forma expectante. No vaya a ser, no hace mucho la esposa de mi vecino, que era un sacerdote católico, que colgó hábitos porque se casó, su esposa falleció. Y es mi vecino inmediato y yo quise ir al velorio de su esposa. Pues obviamente yo llegué y me senté. Como es un sacerdote, aun cuando colgó hábitos, pero en la Iglesia Católica sigue siendo sacerdote, había 4 sacerdotes para oficiar la misa. Y yo estoy sentado en una esquina, pues, esperando que empiece el proceso religioso para acompañarnos. De repente uno de los sacerdotes viene para acá y me dice, yo te conozco a ti, si tú eres el del programa de televisión. Y empezamos a hablar. Y al rato vino el otro y me dijo, muchacho, yo he visto tu programa, y empezamos a conversar. La cuestión fue que en unos minutos estábamos los 4 sacerdotes y yo conversando en una esquinita. De repente el que va a oficiar la misa dice, mira, ya es la hora de empezar la misa. Tú fulano tienes responsorio, tú tienes el salmo que se dio, que tú tienes todo, y usted pastor tiene la reflexión. Y yo le dije, no, pero es que yo vine aquí a acompañar. No, se acabó. Aquí habemos 5 ministros de Dios hoy y usted tiene la predicación. Y me puso a predicar y yo les prediqué. Pero no son todos. No son todos. Por ejemplo, yo me puedo contar como privilegiado
de que me hayan prestado o me hayan permitido oficiar una boda en la Catedral de San Juan. Es el único evangélico en Puerto Rico que ha oficiado en una catedral una boda evangélica, porque yo no oficié una boda católica, yo oficié una boda evangélica. Pero para eso se dieron un montón de reuniones. O sea, y obviamente pues el arzobispo de alguna manera ha oído mi nombre y ha visto, no, el que está ahora, y ha visto el programa de televisión, y él dijo, no, si es ese pastor, yo lo voy a permitir, porque ese pastor no cree como nosotros, pero nos respeta. Y obviamente yo fui, pero lo que quiere decir que puedo comulgar con los lo que quiere decir es que use su conciencia. Si lo va a hacer para después estar... Porque si su conciencia no le condena, Exacto, como dice la palabra. mayor es Dios. Mayor es Dios. ¿Ve? Eso es lo que le quiero decir, que usted use su conciencia sobre el particular. Porque yo puedo abrirme con un sacerdote católico, pero con otros prefiero quedarme calladito, porque tan pronto descubre que soy evangélico me cae encima. Entonces yo no quiero que lo descubra. Yo tuve una experiencia, por eso hablé de la experiencia del colegio, porque en Ponce llamaron una vez para el programa de televisión que unos evangélicos que tenían un problema con una niña que tenía una condición de esta que se le baja el azúcar, hipoglicemia, y justo al lado de su casa había un colegio católico y ellos tenían mucha preocupación por la niña, por la salud de la niña, y ellos me estaban preguntando que si ellos podían. Yo, mire, yo creo que el problema no es de acá, tal vez el problema puede ser de allá, pero a mí me parece que hay católicos nobles, que hay católicos respetuosos, que saben tolerar, que saben entender las discrepancias, y yo creo que la peor gestión es la que no se hace. Así que yo les invito a que ustedes vayan. Lo gracioso fue que al otro día por la mañana, cuando ellos fueron al colegio, el sacerdote del colegio, que dirige el colegio, le dice, pero a ustedes fueron los que envió el pastor Moisés Román, ¿verdad? Y se dice, sí, pues nosotros estábamos viendo el programa anoche y yo mismo me estaba preguntando si era a este colegio que se refería. ¿Ves? Y la niña la matricularon y le han respetado su posición evangélica. A la hora de la misa, la niña está excusada para no estar dentro de ella y la han respetado. Pero ese no es el caso de este otro colegio que han dañado emocionalmente a una criatura, que yo con toda honradez los demandaría, porque los daños emocionales a un niño pueden ser tal vez hasta permanentes, y eso es un fanatismo extremo que no se debe patrocinar. O sea, esos son los fenómenos. Y obviamente pues yo prefiero comer maíz en mi granja, no voy a hacer que vaya a buscar problemas en el otro lado. Pero yo por el otro lado entiendo que son posturas de conciencia. Bueno, déjame ver dónde yo me quedé, que ustedes me han dañado todo esto aquí hoy. Ok. Fíjense que el Cristo resucitado felicitó a la iglesia. La felicitó porque tenía amor, porque tenía un sentido de lealtad, porque era fiel, porque tenía paciencia. Pero sin embargo condena a la iglesia de Tiatira porque tiene a una mujer dentro de ella, dentro de esa comunidad, que está distorsionando el concepto de la fe de la iglesia primitiva en Tiatira. Esta mujer está provocando de alguna manera que los cristianos disocien su compromiso primitivo, su compromiso de fe primitiva, para caer en un sincretismo que es peligroso, bien peligroso. Y el problema del sincretismo se da en que esta señora, desde luego, quiere convertir